Bien amigos, pues ya escuchamos la interesante entrevista que nos hizo favor de darnos mi buen amigo el doctor Ricardo Feder de su viaje a las Islas Galápagos que hizo hace pocas semanas. Y como les comenté, quisiera comentar la experiencia de él como ecoturista de estos días con la experiencia que tuve yo en 1973. Mi primer viaje que hice a Galápagos fue en noviembre de 1973, luego hice otro viaje ya como consultor del gobierno ecuatoriano. Pero quiero concentrarme en el viaje que como ecoturista hice en 1973 y les voy a mostrar algunas imágenes. Primero, recordarles que las Islas Galápagos están sobre la línea ecuatorial a unos 1000 kilómetros al occidente del país sudamericano de Ecuador, del puerto de Guayaquil. Aquí ya vemos a mayor escala las Islas Galápagos, las principales islas. La mayoría están abajo del Ecuador, pero algunas están arribita del Ecuador. Entonces están muy cerca de la línea equinoccial. Bueno, pues hubo un ecoturista, entre comillas, muy famoso, que estuvo aquí, que era Carlos Darwin. Por cariño le diremos Charlie Darwin. Él, que fue un naturalista importantísimo, uno de los pensadores más importantes del siglo XIX, autor de la teoría de la evolución, él quiso hacer un viaje alrededor del mundo y cuando cumplió 22 años se acercó el papá de él al capitán Fitzroy, que estaba preparando hacer una expedición alrededor del mundo para hacer levantamientos cartográficos para Inglaterra, que empezaba a destacar como un imperio mundial, y se apuntó Darwin como naturalista. Entonces este viaje que hizo se supone que iba a durar 2-3 años y finalmente duró 5 años. Fue importantísimo porque lo que observó en las Islas Galápagos Darwin le dieron alimento para desarrollar su teoría de la evolución. Darwin nació en 1809 y murió en 1882. Aquí está el jovencito Charlie. Su barco que hizo el recorrido alrededor del mundo se llama el Beagle. Por cierto, les comento una anécdota interesante. Por tantito y no hace el viaje Darwin. ¿Saben por qué? Por la forma y el tamaño de su nariz. Me preguntarán por qué. Pues en aquella época estaba de moda algunos charlatanes que decían que según la forma del perfil humano y según la forma de la nariz, uno podría evaluar a la gente, si era gente moral o gente inmoral, gente buena, gente mala, gente perezosa, etc. Y según esto, el capitán Fitzroy vio la nariz de Darwin y no le gustó. Y le dijo, oiga, no me gusta su nariz. Y tuvo que batallar un poquito a Darwin para convencerle que a pesar de la forma de su nariz le iba a servir. Así que lo aceptó. Pero fue casi una chiripa que haya ido al viaje este. Los principales lugares que visitó Darwin en el continente sudamericano, aquí estuvo más o menos entre 1832 hasta 1835. Empezó por la costa de Brasil y terminó con las Islas Galápagos y luego siguió atravesando el Pacífico, las Molucas, Australia, sur de África y regresó a Inglaterra. Aquí está una imagen de una de las tortugas Galápagos que descubrió Darwin en aquellas islas. Bueno, él descubrió, Darwin en su viaje, que había una serie de pajaritos que ahora se llaman pinzones de Darwin, que se diferenciaban uno de otro según la isla en que se encontraban. Y se dio cuenta que fundamentalmente el cambio estaba en el pico, o sea, en el tipo de alimento que tenían, ya sea semillas, o gusanitos, o escarabajos, o plantas, o otro tipo de cosas. Entonces empezó a desarrollar desde muy joven, tenía 22 años cuando empezó su viaje, y después ya, años después, ya nunca volvió a hacer otro viaje importante de Darwin, pero después ya elaboró su teoría de la evolución y fue muy importante su observación de los pinzones de Darwin que hizo. Aquí en esta imagen ven los diferentes tipos de pinzones que hay en los diferentes tipos de diferentes Islas Galápagos. Lo mismo observó con otro tipo de pájaros que son los sinsontes o sensontes. Entonces la observación de estas dos familias de aves fueron muy importantes. Les recomiendo que compren este librito y lo vean, ya sea en línea o en papel. El viaje del Beagle es una extraordinaria
bitácora y casi es un ecoturista que nos está narrando sus experiencias como un ecoturista muy joven. Bueno, pues 130 y tantos años después de Charlie Darwin, fui yo a las Islas Galápagos con mi primera esposa, que en paz descanse, Irma, y la única forma de llegar en aquella época era por un viaje en avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Era un avión de hélice, de turbina, como ven ahí. Y evidentemente las fotos que les estoy mostrando aquí son fotos que tomé predigitales y las tuve que digitalizar para que las vean ustedes. Obviamente no tienen la calidad de fotos más modernas como las que verán después de mi amigo Ricardo Beder. Pero aquí verán algunas de las especies más importantes e interesantes de Galápagos que me tocó ver. Todas las fotos que voy a mostrar son fotos que tomé yo hace 50 años. Aquí está la gaviota de ala de golondrina, que solamente se encuentra en Galápagos. A la derecha ven una iguana terrestre que solamente existe en las Islas Galápagos. Luego está este piquero de patas rojas. Y aquí van a ver el buzón que tiene ya 200 años de existir. De los primeros viajeros que iban a las Islas Galápagos, había un buzón ahí, ya dejaban sus cartitas, y el siguiente barco que llegaba al mes siguiente recogía la carta y tardaba un año en regresar al lugar de su destino. Todavía existe este buzón, o existía hace 50 años. No le pregunté a Ricardo si todavía existe hoy en día. Bueno, más fotos de las que tomé hace 50 años. Una de las famosas tortugas Galápagos, son las tortugas terrestres más grandes del mundo. Una idea del paisaje que hay en las islas, usualmente es semiárido, hay nopales con tunas y otras plantas de tipo xerofítico. A la derecha arriba está un ave que es totalmente endémica de las Islas Galápagos. Es el famoso cormorán que no vuela. Este cormorán perdió la habilidad de volar y llegó a las islas hace millones de años, y como no tenía que hacer recorridos grandes, se acostumbró a andar echando brinquitos entre la lava ya materializada y ya no puede volar. Y como verán, las Islas Galápagos son todas de origen volcánico. Hay este paisaje volcánico en casi todas las islas. Otra ave muy interesante que anida aquí en las islas, las focas, fotografías que tomé, como les comenté. Aquí abajo a la derecha ven el barquito en que hice yo el recorrido. Era el barco Floriana, operado por Metropolitan Touring, y realmente eran pioneros del ecoturismo. Por cierto, quiero comentarles, las Islas Galápagos en el año 1950 tenían 1.346 habitantes. Cuando fui yo en el año 73, probablemente habían entre 5.000 y 8.000 habitantes. La cifra de 2015 nos habla de más de 25.000 habitantes. Y yo creo que ahora ya anda bien arriba de los 30 o 35.000 habitantes. Entonces es peligroso la forma tan rápida en que viene creciendo la población. Cuando fui yo, había muy poca gente, de tantos residentes como visitantes. Entonces la experiencia ecoturística era muy limpia, muy descontaminada. Y esta es la forma en que bajábamos del barco. El barco, por cierto, nos dicen que era propiedad del multimillonario griego Onassis, que se casó con Jackie Kennedy después de que asesinaron a John F. Kennedy. Entonces en su barco hicimos el recorrido de 7 días. Ahorita les platico más de ese recorrido. Y a veces bajábamos del barco en este tipo de lanchita. A veces hacemos un desembarco húmedo o un desembarco seco. Otra cosa interesante que tiene que ver con el tiempo transcurrido es que este joven guía que ven aquí, yo creo que tendría 23 años allí, es un guía alemán llamado Günther Reck. Bueno, pues casualmente, 22 años después que regresé a Ecuador, él estaba como profesor en la Universidad de San Francisco, en Galápagos, casado con una ecuatoriana, y con él trabajé en el desarrollo del plan maestro de las Galápagos. Entonces, fíjense qué coincidencias interesantes. Aquí era un jovencito de 22, 23 años, y después lo conocí ya de 40 y tantos
años. Más fotos. Bueno, quiero comentarles que a bordo del barco había 6 excelentes guías naturalistas. Y también es interesante señalar que todos estos guías naturalistas, y se lo comento aquí a mi buen amigo Cristian, que está haciendo la filmación, todos estos guías eran europeos o americanos, eran extranjeros. Todavía no había guías ecuatorianos. Entonces este señor que ven aquí, que parece un vikingo, es un sueco. Y en el barquito hacíamos el recorrido de día, cenábamos y después de la cena nos explicaba lo que íbamos a ver al día siguiente. Y en la noche hacía el recorrido del barco de una isla a otra. Y esto fue durante 7 días y 7 noches. Y aquí ven al público a bordo del barco, escuchando su presentación. Así que como verán, muy profesionales, ya desde hace 50 años, y era verdadero ecoturismo. Otra cosa simpática, abajo a la izquierda, es que se mantiene una tradición que ya tiene muchos siglos. Cuando un barco atraviesa el Ecuador, se hace una ceremonia en que el rey Neptuno nos da la bienvenida a sus dominios. El rey Neptuno es el rey de los mares, como ustedes saben. Entonces ahí está uno de los guías disfrazado del rey Neptuno y felicitándonos a todos por haber atravesado la línea ecuatorial. Entonces es interesante que el ecoturismo combina cosas de tipo social, cosas de tipo agradable y no solamente la cuestión científica o biológica. También para que vean la poca infraestructura que había en las islas hace 50 años, esta es la estación biológica Carlos Darwin, que ahora era una casita pequeñita y ahora son como 10 edificios. Antes trabajaban 5 gentes aquí, ahora trabajan 100, entonces todo ha cambiado en los últimos 50 años. Aquí ven a este joven ecoturista, su servidor, imitando a Charlie Darwin, haciendo la visita de este lugar que es único y singular en el mundo entero. Esta foto es muy famosa, aquí está esta roca que se llama el Pináculo. Tomé la foto en 1973. Si tomara la foto el día de hoy, aparecerían probablemente 10 o 12 barcos del lado derecho y otros 5 o 6 del lado izquierdo. Cuando fui yo no había ni un barco, como podrán ver. Y a la derecha tampoco ven barcos. Eso ya ha cambiado. Aquí me ven explorando una viborita inofensiva que es endémica de las Islas Galápagos. Entonces lo que andaba haciendo Darwin en 1835 me tocó de alguna manera, de una manera más modesta y como aficionado, estar viendo animales típicos y endémicos de las Galápagos. Aquí ven los cráteres volcánicos de las islas, que son fascinantes, tanto la geología como la flora, como la fauna. Había un grupo aquí de señores de apellido alemán, los Angermayer, que aparentemente llegaron sus abuelos a mediados del siglo XIX. A lo mejor eran piratas, no sabemos, pero me tocó conocer a los nietos y tenían estas iguanas marinas, que son las únicas iguanas del mundo que se han adaptado para vivir en el mar, y les dan de comer arrocito todos los días. Bueno, más fotos de las islas para que vean el paisaje, las playas, la vegetación. Estamos subiendo otra vez al barco Floriana, otra vez con mi joven guía Gunther Reck, una garza que ya evolucionó para mimetizarse con el color de la lava, color gris totalmente para que no se confundan. Aquí me ven abajo a la derecha, buceando, snorkeleando. Es maravillosa la experiencia en las Islas Galápagos. Aquí me ven arriba a la izquierda, al fondo de nuestro barco, otra vez. Y aquí les muestro de mis archivos que tengo, de mi bitácora, las notas de un cuadernito que nos regalaron hace 50 años para ir anotando todo lo que veíamos, notas sobre desembarcos. Entonces aquí apunté aquí, tomadas entre el 9 y el 16 de noviembre de 1973. Y en este mapita ven cómo volamos en el avión a esta islita que es la isla de Baltra, y aquí empezamos el recorrido. Las flechitas nos indican qué fue lo que visitamos: la isla de Hood, la isla de Floriana, la isla de James o de Santiago, Isabela,
Tower o Torre, de regreso aquí y de regreso a Baltra para tomar el avión de regreso. Había esta opción de 7 noches, fue la que tomamos. Había la opción de 4 noches y de 3 noches, y nosotros tomamos la de 7 noches, que era obviamente más completa. Y aquí algunas de las notas que apunté en el cuaderno que nos dieron, lo que vi, cuántas especies vi de todos los diferentes tipos de animales y de plantas que encontramos. Entonces muy práctico tener un mapita para estar haciendo estas anotaciones. Ahí ven más notas que hice. Y también el cuadernito contenía una lista de los vertebrados de las Islas Galápagos. Las aves, tanto residentes, acuáticas como reptiles, como aves migratorias, reptiles y mamíferos. Entonces aquí apunté todo lo que vi en aquella época. Bueno, ese fue mi viaje en 1973. No se asusten, no los voy a matar de aburrición, no voy a hablar de mi viaje, de mi segundo viaje que fue en mayo de 1995. Nomás le comento que fui como consultor del gobierno y como producto de ese viaje se publicó este librito que habla de propuestas de políticas de turismo en las áreas naturales protegidas del país de Ecuador, por un servidor con el apoyo de Gunter Reck, que había sido mi guía 22 años antes. Y aquí ya rápidamente para terminar, les voy a mostrar algunas fotos que me envió mi amigo Ricardo Beder, a quien entrevistamos en el sector anterior que vieron, y como verán pues son fotos con una cámara mucho más reciente, y ya les dije que curiosamente él tomó un barco operado por la misma empresa de Metropolitan Touring. Aquí está Ricardo con una de las islas, con una de las Galápagos, una de las tortugas Galápagos, haciendo el recorrido del barco hacia la isla en la lancha. Abajo a la derecha un gavilán de las Galápagos, arriba a la izquierda estaba Fragata, el macho con su buche rojo, que en época de reproducción lo hincha y vuelve loca a la hembra y se anima a aparearse con él. Aquí está una garza azul, gran garza azul, un piquero de patas azules, son totalmente mansitos, no se asustan porque la gente respeta, no los molesta, y pueden ver que los turistas se pueden acercar a menos de 1 metro de él y no se asustan. Y aquí está poniendo su huevo, no hacen nido, simplemente escojan un lugar para poner su huevo y punto. Aquí está Ricardo, aquí tomó una foto tanto de la isla de la iguana terrestre como de las iguanas marinas. Les comento, es el único lugar en el mundo en que hay iguanas que se han adaptado a vivir en el mar. Aquí está el famoso cormorán que no vuela. Vean ustedes en esta foto las pobres y raquíticas alitas que tiene el cormorán que no vuela. Abajo a la derecha ven el famoso pingüino de Galápagos, que es el único que se encuentra aquí en la línea ecuatorial. Bueno, como verán aquí arriba a la izquierda, ya las focas están rodeadas de mucha construcción y al fondo hay 10 o 12 barquillos. Experiencia que yo no tuve, pero que ya le tocó a Ricardo. Aquí está Ricardo, y aquí también a él le dio este diploma el rey Neptuno por haber hecho esta visita. Bien amigos, pues quería que conocieran la experiencia mía de hace 50 años, un ecoturista muy jovencito de hace 50 años, la experiencia más reciente de mi amigo Ricardo Beder, y ojalá que ustedes algún día puedan hacer el viaje a las Islas Galápagos y que lo disfruten tanto como lo hemos hecho nosotros. Agradezco su paciencia y ojalá hayan disfrutado de este viaje maravilloso por las Islas Galápagos. Hasta la próxima.